Buenos días, en realidad el gusto es mío de poder compartir con todos ustedes esta sesión, ¿verdad? Y agradezco en nombre mío de la institución y también a todos los organizadores de este interesante evento, que a su vez también les felicito por esta actividad en la que estamos embarcados todos ya desde un inicio, que es la resistencia antimicrobiana. Bueno, no sé si están viendo bien las diapositivas en el modo de presentación, no estoy logrando eh, presentar. eh, Me pueden poner al chat si es que están viendo bien las diapositivas, entonces para buscar otra forma eventualmente para que puedan ver y así iniciamos ya de una vez. Bueno, de todos modos, voy a seguir con ya iniciar la charla. Sí lo vemos todo, doctor, no se preocupe, todo se ve muy bien y se escucha muy bien. Perfecto, gracias. Entonces, iniciando un poco con la historia de los antibióticos y la resistencia, es una historia bastante larga y tiene sus inicios ya incluso desde mucho antes de la era de la penicilina y que tuvo su época dorada durante los años, por sobre todo 60 y 70, hasta que también las bacterias están teniendo actualmente su época dorada. Fíjense si pueden notar por arriba de la flecha están los antibióticos que fueron siendo descubiertos y puestos en circulación, y por debajo tienen los mecanismos de resistencia que fueron apareciendo. Como verán, se va inclinando hacia un lado esta balanza, y por sobre todo y últimamente, más aún teniendo en cuenta que las empresas farmacéuticas están ya declinando en la fabricación o de nuevos antibióticos, y eso hace aún más catastrófico el panorama, por llamarle de alguna forma. Bueno, eso es una pequeña introducción y ahora vamos a hablar un poquitito de algunas definiciones que la mayoría de ustedes manejan, pero a fin de ajustar algunos términos. Entonces tenemos que los antibióticos antimicrobianos, como le llamamos de ahora en más, tienen definiciones que son conocidas por todos y que para englobar la mayor parte de estas definiciones utilizamos el término de antimicrobianos. Vamos a hacer una rápida clasificación de los mismos, que tenemos una clasificación según su acción, según su origen, según su mecanismo de acción y según su espectro. Primeramente, aquellos antibióticos que son clasificados según su acción, tenemos entonces los bacteriostáticos y los bactericidas. Los bacteriostáticos son aquellos que inhiben el desarrollo y multiplicación de los microorganismos, pero finalmente, o sea, que la destruye, pero de forma más lenta, por llamarla de alguna forma. ¿Verdad? Entre ellos tenemos las sulfonamidas, las tetraciclinas, el cloranfenicol, linezolid, clindamicina y los macrólidos. Entre los antibióticos bactericidas tenemos aquellos que provocan la lisis y muerte de los microorganismos, y se encuentran mayormente los beta-lactámicos, los glicopéptidos, daptomicina, fosfomicina, rifampicina, quinolonas floradas y los aminoglucósidos. La siguiente clasificación, según su origen, entonces podemos tener los antibióticos, aquellos que son de origen micótico, bacteriano, actinomicótico, o de origen sintético o semisintético, que tienen los ejemplos en la pantalla que la mayoría de nosotros conocemos. Tenemos los antibióticos que se clasifican según su mecanismo de acción. Entre ellos, este dibujo es bastante ilustrativo de los diferentes sitios de acción de los antibióticos. Están aquellos que actúan sobre la síntesis de la pared celular, como la vancomicina, bacitracina, las penicilinas y sobre todo los betalactámicos, aquellas que actúan sobre el metabolismo del ácido fólico, sobre la estructura de la membrana citoplasmática, sobre la síntesis de proteínas, sobre las RNA polimerasas también y la DNA girasa. Esto vamos a ir hablando posteriormente un poquitito más para ir viendo cómo también las bacterias se defienden en estos sitios para que prácticamente estemos en esta situación en la cual tenemos una alta resistencia en la mayoría de estos antibióticos. Otra clasificación también podemos tener en base a su espectro, y como todos sabemos, y como acá en nuestro país y en la región se maneja, están aquellos amplios y reducido espectro, ¿verdad? Con sus diferentes ejemplos. Bueno, esa es una manera de introducción general. Ahora vamos a ver cómo estas bacterias o las bacterias presentan resistencia
ya desde tiempos inmemoriales a los diferentes antimicrobianos. En realidad, entender la complejidad de la resistencia antimicrobiana no es fácil. Desde hace mucho Doctor, tiempo, disculpe que lo interrumpa. ¿Podría agrandar su imagen? Ahí, gracias, muy amable. Ok, ahora, ok. Bueno, entonces seguimos, disculpen. Entonces, entender la epidemiología de la resistencia antimicrobiana es un poco compleja, ya que es multifactorial. Están involucrados desde el sector humano, veterinario, agropecuario, ambiental. Entonces, y ese es el abordaje que actualmente queremos darle, no solamente enfocarlo desde el punto de vista humano, sino también con los diferentes componentes que hacen o que juegan un rol importante en la resistencia antimicrobiana. Bueno, esta afiche me gustó mucho de la OMS, en la que trata de sintetizar ese cuadro complejo, ¿verdad? Y que habla de cuáles son las causas en realidad y sobre dónde estamos trabajando actualmente. Bueno, los usos masivos sabemos, ¿verdad?, que por sobre todo estimulan dramáticamente el desarrollo de resistencia al incidir continuamente en cada uno de los ecosistemas. Es un tema que anteriormente no teníamos muy en cuenta y, sin embargo, hoy ya con el nuevo enfoque estamos de alguna forma tratando también de controlar y vigilar para que en cierta forma podamos mitigar la situación actual. No sé si ocurre en sus países, ¿verdad? Pero en nuestro país también tenemos la realidad de que los microorganismos que son explotados de alguna forma no son controlados. Los desechos, por sobre todo hospitalarios, en gran cantidad son eliminados en el medio ambiente sin un previo tratamiento. Es un trabajo muy interesante del año 2014 en el que justamente trata de explicar de alguna forma, ¿verdad?, de cuál es la situación o los microorganismos que tenemos a nivel ambiental y que provienen en su mayor parte de hospitales por sobre todo, ¿verdad? Esta es una realidad que estamos viendo con esa resistencia. Fíjense que la estimación de muertes por diferentes causas para el año 2050 está estimada en aproximadamente 10 millones de personas relacionadas a muertes por resistencia antimicrobiana, incluso por encima de otras enfermedades como el cáncer y otras que conocemos bien, y sin embargo, para aquel tiempo se estima que la cantidad de muertos será en esa cantidad. Imagínense el impacto que tiene y, como siempre decimos nosotros, en realidad es una epidemia silente que, si no bien hasta hace años atrás no le dábamos importancia, ahora este es el momento en que podemos, en cierta forma, todavía tal vez mitigar al menos esta situación, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo o cuál es la posibilidad para hacer frente a esto? Hacer una vigilancia de la resistencia por todos los motivos que les había mencionado anteriormente, y la OMS con la OPS, ¿verdad?, hace ya un tiempo está llevando adelante diferentes programas a través de los cuales se están enfatizando la vigilancia de los mecanismos de resistencia a las bacterias multiresistentes con un apoyo bastante eficiente y a tal punto que en el año 2015, en la 68 Asamblea Mundial de la Salud, dentro de los puntos, los objetivos de esta reunión se trató la resistencia antimicrobiana y se tomó el compromiso de que cada país para este año, justamente ahora, del 22 al 31 de mayo, se está realizando la Asamblea Mundial de la Salud, en el cual los países debían presentar ya su plan nacional de acción frente a la resistencia antimicrobiana. Es un compromiso a nivel nacional que si bien algunos países estamos en diferentes situaciones, ya es una iniciativa en la cual estamos ya dando ese multienfoque que estamos necesitando para mitigar esta realidad. También conocerán que la OMS había elaborado este manual, ¿verdad?, dando unas pautas y sobre todo basado en 5 líneas estratégicas de acción que tienen que ver, la primera con la comunicación, educación y formación efectivas, la 2 con la vigilancia y la investigación, el objetivo estratégico 3 con el saneamiento, higiene y prevención de la infección,
El 4, por sobre todo, enfatizar el uso óptimo de estos medicamentos en la salud humana y animal. Y 5, que es bastante importante, ¿verdad? Preparar los argumentos económicos, o sea, el dinero en realidad, ¿verdad? Para poder llevar adelante las demás líneas estratégicas de acción. Aquí quería ilustrarles un poco la importancia y la rapidez con la que se diseminan ciertos mecanismos de resistencia. Esta es una diapositiva que justamente el doctor Pasterán, que seguro conocerán, Fernando Pasterán de la Argentina, nos había dado, ¿verdad? O sea, que para que podamos ilustrar esta realidad. Fíjense, este es el caso de KPC, que es Klebsiella pneumoniae carapenemasa, que se había iniciado, se había detectado inicialmente en Carolina del Norte en el año 2001. Posteriormente hubo una diseminación dentro del mismo territorio. De ahí ya emigró a otros continentes, ¿verdad? Estamos hablando de la misma bacteria, ST258 o sequence type. De ahí a otros continentes, incluyendo Asia, Europa. Posteriormente su reingreso tuvo allá aproximadamente por el año 2009, en donde nuestro país puntualmente ingresó a fines de ese año y ya empezamos a tener nuestras primeras cepas con KPC en Klebsiella pneumoniae por sobre todo y actualmente en otras enterobacterias ya también. Bueno, el laboratorio juega un rol muy importante en la vigilancia y detección de estos mecanismos de resistencia. Fíjense que, como le había dicho, la OMS ya había visualizado un tiempo atrás la importancia y la relevancia de la situación y se inició en 1996 la vigilancia inicialmente de enteropatógenos. Posteriormente esto se trasladó a otros microorganismos y paulatinamente fueron ingresando los diferentes países de la región. Guatemala había ingresado ya prácticamente de los inicios y posteriormente fueron ingresando otros países en lo que nosotros llamamos RELABRA o Red Latinoamericana de Vigilancia de Resistencia Antimicrobiana. Los organismos que vigilamos son tanto de la comunidad como de los hospitalarios y tienen el listado ahí cuáles son los que estamos vigilando ya desde más de 20 años. Esta vigilancia está basada por sobre todo en una integración de la información a través de un software de uso o disponibilidad gratuita que es el HUNET y mediante ello podemos tener nuestros porcentajes de resistencia a nivel tanto nacional, regional y que a su vez sirven para la elaboración de manuales incluso para el tratamiento de ciertas enfermedades infecciosas, o sea que por lo menos la orientación y tener la tendencia de estos mecanismos de resistencia que actualmente estamos teniendo. Bueno, también esta red que venimos conformando ya hace 20 años sirven para alertar, ¿verdad?, a la región o al país mismo sobre la aparición de estos gérmenes multiresistentes o con emergencias en su resistencia. Bueno, vamos a hablar ahora un poquitito de lo que es la sensibilidad y resistencia antimicrobiana. Entonces, ¿qué entendemos por sensibilidad? Inicialmente, la definición de sensibilidad se refería a que una bacteria era considerada sensible a un antimicrobiano si la concentración que se alcanza in vivo excede la concentración necesaria para inhibir el desarrollo de la bacteria in vitro. Posteriormente, esta definición se fue ajustando a otros términos que hasta el día de hoy se utilizan, en la que dice que una bacteria es considerada sensible a un antimicrobiano si es inhibida por las concentraciones de la droga usualmente alcanzados con la dosificación recomendada para el sitio de infección. Entonces se agregan estos términos en cuanto por sobre todo al sitio de infección y la cantidad de droga que es necesaria para ser sensible a nuestra bacteria. Bueno, pasamos ahora al punto de un poco más ya microbiano, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con nuestra área y en este sentido hablamos de las resistencias que se presentan en las bacterias. Podemos hablar de dos tipos de resistencia inicialmente, ¿verdad?, aquella que es natural y la adquirida. La resistencia natural, como su propio nombre dice, es la resistencia que tiene ya la bacteria desde su origen y que son resistencias que ya van generalmente dentro del cromosoma, a diferencia de la adquirida, que es aquel tipo de resistencia que determinada especie ha adquirido a lo largo del tiempo, ¿verdad? Vemos que esos tiempos cada vez son más cortos, porque sabemos que las diferentes formas que se están pasando estos mecanismos hacen de que generalmente pasen de una especie a otra, ¿verdad?, con una rapidez y con un poquitito más de tiempo de un género a otro.
Antes de seguir con estas definiciones, quería ilustrarles con esta diapositiva que existen bacterias que son naturalmente resistentes a ciertos microorganismos. Tenemos un ejemplo principalmente con Klebsiella, ¿verdad?, que es naturalmente resistente a la ampicilina, a la ticarcilina, y otras bacterias como Enterobacter, que habitualmente y naturalmente son resistentes a la ampicilina. Además de la ampicilina, son resistentes a cefalosporinas de primera generación, y que en cierta forma también sirven, como nosotros decimos, para identificar incluso a la bacteria, ¿verdad? Porque cada bacteria finalmente tiene un perfil determinado de resistencia, sobre todo cuando estamos hablando de bacterias de tipo wild type o tipo salvaje. De hecho, también dentro de los no fermentadores tenemos bacterias con resistencia natural, como la Pseudomonas aeruginosa, que fíjense la cantidad de antibióticos a los cuales naturalmente es resistente, y por lo que siempre se recomiendan no ensayar y mucho menos informar estos antibióticos cuando estamos teniendo aislamientos de Pseudomonas aeruginosa. Bueno, ahora vamos a los mecanismos de resistencia en bacterias que tienen que ver con aquellas que son adquiridas. Entonces podemos hablar de impermeabilidad, flujo, PVP, modificación, ¿verdad?, del sitio de unión de las penicilinas, y la más importante y la que más siempre está sonando en la región, ¿verdad?, que son a través de la producción de enzimas, que vamos a ir viendo y detallando de acuerdo a la situación, ¿verdad? Bueno, esto es una diapositiva un poquitito colorinche, ¿verdad?, como le diríamos, con mucho color, pero lo que acá les quiero mostrar es que esto sería el citoplasma de la célula, la bacteria en este caso, ¿verdad? Sería la pared, las porinas, las bombas de flujo, y donde actúan las beta-lactamasas, como les dije, que es uno de los principales y más preocupantes mecanismos de resistencia actuales. Las mismas se forman a nivel del citoplasma de la bacteria, y estas hacen o ejercen su acción en el periplasma, ya prácticamente donde está ingresando el antibiótico. Bueno, ¿cuáles son los factores que influyen en el paso justamente de la sustancia, en este caso los antimicrobianos, a través de las porinas? El tamaño molecular, obviamente, cuando tenemos un mayor tamaño de los antimicrobianos va a haber una menor penetración. La hidrofobicidad, a mayor hidrofobicidad vamos a tener menor penetración, y también está determinada por la carga, y los que generalmente pueden o tienen una mayor facilidad de pasar, ¿verdad?, esta pared son los suiteriones por sobre todo. Bueno, hablando un poquitito de las cepas impermeables, aquellas que les había mencionado antes como mecanismo de resistencia que tienen ciertas características cuando uno tiene aisladas en el laboratorio. Entre ellas se encuentra de que presentan bajos niveles de resistencia. Por otro lado, la resistencia es inespecífica, a diferencia de las otras que son específicamente, por ejemplo, para beta-lactámicos. Y fíjense, generalmente más actúan sobre quinolonas, sobre tetraciclinas cloranfenicol, inhibidores de beta-lactamasas. Y también que en estas cepas que son impermeables se elevan los niveles de resistencia asociados a otro mecanismo. Y ese es el problema principal, porque las bacterias de los cuatro mecanismos de resistencia que le había mencionado antes, por lo general combinan y hacen de que tengamos las superbacterias super resistentes, o las superbac, ¿verdad?, que las conocemos normalmente, que son prácticamente intratables. Bueno, dentro del punto más importante de los mecanismos de resistencia tenemos las beta-lactamasas. Las beta-lactamasas, como les había dicho, son mecanismos de resistencia enzimáticos a través de los cuales las bacterias producen una enzima que destruyen todos los antibióticos beta-lactámicos en diferentes niveles, dependiendo de qué tipo de beta-lactamasa es la que produce. Entonces, esta lista es bastante extensa, pero en cierta forma trata de ilustrar la clasificación y los tipos de beta-lactamasa. Fíjense la variedad y los tipos que hay de beta-lactamasa que se producen. Entre ellos algunos que conocemos, otros que no están bien estudiados. Por sobre todo, fíjense, acá tenemos KPC, tenemos la OXA y las siempre conocidas BLE, ¿verdad? Tenemos aquellas las TEM, las AMC, que son realmente un problema cuando tenemos en pacientes, sobre todo críticos. Bueno, voy a centrar un poquitito en el tema de las carbapenemasas, que es lo que más últimamente se ha
tenemos hallazgo y por qué es nuestra preocupación por la capacidad de diseminación, como les habíamos dado antes en el ejemplo de la cepa de KPC en Carolina del Norte, por sobre todo KPC, las MBL y las OXA. Fíjense que las carbapenemasas de tipo KPC dan una resistencia a cefalosporina de tercera generación, también a Astreonan, y pueden ser inhibidos por ácido fenilborónico, que son técnicas o discos a través de los cuales podemos detectar estas carbapenemasas. Por otro lado, tenemos las carbapenemasas, las metalo beta-lactamasas, que son conocidas con el nombre de MBL o las iniciales, en las que tenemos las BIM, IM, SPM y NDM, que es la que más conocemos, y que dan una resistencia a cefalosporinas de tercera generación, son sensibles al Astreonan y son inhibidas por discos como el EDTA, el SMA y también el dipicolínico. La pandémica que conocemos es la NDM, que después les voy a hablar un poquitito. Y por último, dentro de las carbapenemasas de mayor relevancia tenemos las tipo OXA. Estas carbapenemasas tenemos diseminadas en el continente, y el problema con estas carbapenemasas es que no presentan inhibición, o en el laboratorio son difíciles de detectar por métodos que no sean moleculares. Actualmente tenemos algunos métodos a través de los cuales podemos suponer la presencia de algún tipo de estas carbapenemasas, pero no podemos discriminar entre una de estas tres. Bueno, entonces, volviendo a las KPC, como les había dicho, las KPC tenemos diseminadas prácticamente en todo el mundo ya. Si recuerdan que en el 2001 se habían iniciado en los Estados Unidos, posteriormente tuvo una diseminación a nivel mundial, y actualmente es una de las carbapenemasas pandémicas que tenemos circulando a nivel mundial. En cuanto a las MBL o las metalo beta-lactamasas, son beta-lactamasas que producen una resistencia también a carbapenemes, y se detectó inicialmente en el año 2009 en Suiza originalmente, y como conocerán, ¿verdad? El nombre de NDM proviene del nombre New Delhi, ¿verdad? Porque fue en la India que se detectó el paciente que finalmente viajó a Suecia, donde se le detectó que traía de este país este mecanismo emergente de resistencia, y a partir de ahí su posterior diseminación por el continente y por otros continentes también, hasta que finalmente también ingresó a nuestra plataforma continental. En el 2011 fueron los primeros casos, y justamente Guatemala fue uno de los países que detectó primeramente. Les voy a mostrar después una diapositiva. Y estas son nada más para mostrarles las diferentes beta-lactamasas en bacterias negativas, que fíjense que tenemos una gran variedad: IM, BIN, SPM, HIM, SIM, AIM, KHM, NDM y DIM, ¿verdad? O sea que varias de estas nosotros también tenemos circulando en nuestro país. Bueno, acá está lo que les había comentado. Esto fue un hallazgo bastante importante que fue justamente en Guatemala en el 2011, y a partir de ahí fueron apareciendo los diferentes en diferentes países. Entre ellos, a Paraguay llegó en el año 2012. Le digo porque es cuestión de tiempo con todo esto de las carbapenemasas. Y sin embargo, nosotros encontramos una cepa de Acinetobacter piti, a diferencia de lo que estaban encontrando en otros países, que principalmente eran Klebsiella pneumoniae, y en Honduras que encontraron en Acinetobacter baumannii. Brasil también hizo su reporte, Uruguay y Argentina, hasta que finalmente tenemos diseminados prácticamente ya por todo el mundo, y se encuentran principalmente en nuestros hospitales. Bueno, como les había dicho, la siguiente carbapenemasa de mucha importancia son las de tipo OXA, que como les dije también son un poco más difíciles de detectar por las limitaciones que tenemos en cuanto a laboratorialmente a la forma de detección utilizando discos. Sí podemos, y estamos trabajando ya hace un tiempo, tanto conjuntamente siempre con la Argentina, para que es nuestro laboratorio, tenemos en nuestro laboratorio de referencia regional para la detección y confirmación de este mecanismo de resistencia. Nada más quería mostrarles este artículo que habla, ¿verdad?, de la diseminación de OXA 247. Nosotros tenemos en nuestro país también estas OXA, y hasta ahora estamos encontrando en Acinetobacter baumannii la OXA 23, la OXA 143 y la carbapenemasa OXA 58, que estamos a punto de sacar una publicación también referente a las OXA. Bueno,
En cuanto a enterobacterias y las carbapenemasas que tenemos principalmente en ellas, ¿verdad? Tenemos entonces KPC, tenemos NDM, OXA48, BIM, las IM y la SME. Y aquí tienen también en cuáles se encuentran y por sobre todo también la distribución geográfica. Bueno, ahora quería un momentito hablarles con unas diapositivas acerca de los antibióticos, cuáles son sus mecanismos de acción y dónde se encuentra la resistencia sobre estos antibióticos. Entonces vamos a iniciar, no les voy a hablar de todas porque vi en el programa, ¿verdad?, que tienen previstas algunas charlas con algunos referentes de Latinoamérica, entonces dejo para profundizar más sobre todo en los mecanismos de resistencia de los antibióticos que les voy a hablar ahora. Entonces vamos a empezar con las quinolonas. Las quinolonas es prácticamente la pionera de todas ellas, es el ácido nalidíxico, que como su ahí bien dice, ¿verdad?, fue sintetizada accidentalmente tratando de sintetizar la cloroquina. Esta es la estructura del ácido nalidíxico y después aparecieron las nuevas quinolonas a las cuales se le agregó flúor, entonces hay el nombre de fluorquinolonas y que tenemos clasificadas por generaciones. Tenemos hasta la cuarta generación que va el número 1, que tenemos el ácido nalidíxico, hasta las de cuarta generación que tenemos listadas aquí, ¿verdad? Y al lado tienen también el espectro de acción antimicrobiano. Bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción de estos antimicrobianos sobre las bacterias? Si recuerdan aquel dibujo que les había mostrado antes, el sitio de acción principal de las quinolonas es sobre las topoisomerasas de tipo 2A, sobre la ADN girasa y las topoisomerasas de tipo 4. Y principalmente en las gram negativas tienen acción sobre la ADN girasa y también tienen acción sobre los gram positivos, de ahí que son antibióticos o antimicrobianos a amplio espectro, ¿verdad? Su efecto final entonces bloquean la acción de la ADN girasa y la topoisomerasa 4 y esto induce a la fragmentación del ADN y la posterior muerte celular. Aquí está el sitio de acción, como les había mostrado en el dibujito. ¿Cuál es el sitio donde actúan las quinolonas? Bueno, esto es cómo actúan y ahora cómo actúan las bacterias frente a estos antibióticos para presentar mecanismos de resistencia. La mayoría de las bacterias presentan, como les dije, dos tipos de resistencia, aquellas que son cromosómicas y aquellas que son inducibles o que pueden ser traspasadas de una bacteria a otra. Aquellas que son cromosómicas son aquellas propias de la bacteria y dentro de los mecanismos clásicos de resistencia cromosómicas que no son transferibles se encuentran aquellas en las que se produce alteración del sitio blanco de las drogas, que se conocen como las QRDR o Quinolone Resistance Determining Region, que son de genes GIR-A, GIR-B. Esto posteriormente yo creo que les va a hablar mejor, con mayor profundidad, los demás ponentes, ¿verdad? Y por otro lado, también tenemos dentro de los mecanismos clásicos de resistencia, tenemos aquellas que son debidas a la disminución en la concentración citoplasmática de las drogas, que esto generalmente lo logran las bacterias por dos mecanismos, que es a través de la reducción de la permeabilidad mediante la disminución del tamaño de las porinas, por llamar de alguna forma, y también a través del eflujo. El eflujo son bombas que les llaman, que hace que todo lo que ingresa a la bacteria vaya expulsando rápidamente, entonces no da tiempo a que el mismo ejerza su acción. Posteriormente tenemos los mecanismos plasmídicos de resistencia, que son los transferibles, que no están dentro del cromosoma y que pueden ser pasadas de una bacteria a otra, que son conocidas con las iniciales de PMQRS, ¿verdad? Entonces, dentro de este grupo tenemos varias formas de resistencia. Tenemos aquellas que son de protección de sitios blancos del antibiótico o la proteína QNR, que protege la ADN girasa y la topoisomerasa de tipo 4, y eso dificulta que el antibiótico se una al mismo, ¿verdad? Por otro lado, tenemos aquellas modificaciones enzimáticas del sitio de unión del antibiótico, por ejemplo, modificando a través de la enzima AAC6-1B, que es inactivante a su vez de aminoglucósido. Entonces, cuando tenemos este tipo de enzima, aparte de la resistencia a quinolonas, también tenemos resistencia a aminoglucósidos, por ejemplo, la amigacina por sobre todo, y que consiste en la acetilación del grupo NH2 del antimicrobiano.
Otro mecanismo de resistencia a quinolonas tenemos a través del flujo específico para fluoroquinolonas, aquellas que son conocidas como QEPA, y son activas sobre todo sobre aquellas quinolonas muy hidrofílicas, ¿verdad? Estos mecanismos son menos encontrados, las anteriores que les comenté sí encontramos con mayor frecuencia. Bueno, entonces los mecanismos de resistencia plasmídicos están fuertemente asociados a otros mecanismos de resistencia. Están asociados por lo general a beta-lactamasas de espectro extendido o nuestras conocidas BLE, a su vez asociadas a beta-lactamasas de tipo AMC, también a resistencia a trimetoprim sulfametoxazol, a aminoglucósidos, resistencia también a carbapenemes y resistencia a cloranfenicol. Bueno, esto un poquitito más desde el punto de vista laboratorial. Inicié la charla de quinolonas ahora con el ácido nalidíxico. En realidad el uso prácticamente ya no se hace, ¿verdad? No se utiliza más el ácido nalidíxico para el tratamiento, pero sí es muy útil para la detección de mecanismos que les había comentado antes. Entonces, para los laboratoristas, por sobre todo, que realizan el antibiograma, ¿verdad? No hay que olvidar incluir el disco de ácido nalidíxico para detectar estos mecanismos de resistencia. Les voy a mostrar un algoritmo después, ¿verdad? Acá está justamente en el cual en nuestro antibiograma debemos incluir el disco nalidíxico que nos va a predecir la resistencia a las demás quinolonas. Fíjense que si tenemos con el ácido nalidíxico un 6 milímetros, o sea que no hay halo de inhibición, podríamos hablar obviamente de una no sensibilidad a fluoroquinolonas. Si tenemos unos halos de 7 a 20 milímetros, estamos hablando de una no sensibilidad a fluoroquinolonas y puede que estén involucrados algunos mecanismos de resistencia que van a afectar a la ciprofloxacina y a la levofloxacina y que tendríamos una sensibilidad reducida a los mismos independientemente de que tengamos con estos antibióticos una lectura en las tablas como sensible. Por otro lado, cuando tenemos halos mayores o iguales a 21 milímetros con el ácido nalidíxico, entonces se observan los discos de ciprofloxacina y levofloxacina con halos menores de 30 milímetros y buscamos el delta entre ambos antibióticos y vemos si es menor o igual a 4, probablemente tengamos involucrado un mecanismo plasmídico de resistencia a quinolonas, y si tenemos una diferencia entre estos dos halos mayor o igual a 5 milímetros, probablemente esté involucrado una resistencia del tipo AACCR, que si bien recuerdan involucraban también incluso hasta aminoglucósidos. Bueno, para concluir con respecto a las quinolonas, entonces, una sensibilidad disminuida a fluoroquinolonas por el mecanismo plasmídico de resistencia puede provocar falla del tratamiento. La presencia de estas enzimas también, como les dije, se asocia a las BLE y a una resistencia múltiple, pero estos mecanismos no afectan por igual a todas las fluoroquinolonas. Recuerden que también están las de tipo AAC6'. Por otro lado, también estos mecanismos de resistencia están ampliamente diseminados a nivel mundial y en prácticamente todos los países. Siempre decimos, ¿verdad?, que las bacterias no tienen nacionalidad, ¿verdad? Entonces fácilmente están en todo el continente y en nivel mundial. Y una última observación, que los puntos de corte actuales del CLSI para gram negativo no detectan bien las PMQR, por eso es que les había mencionado la importancia de incluir dentro del antibiograma el disco de ácido nalidíxico. Vamos a hablar rápidamente ahora de aminoglucósidos. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Tiene que actuar dentro de la célula y el ingreso lo hace en etapas de diferentes formas, dependiendo de qué tipo de bacteria es. Y su sitio de acción son las proteínas ribosomales, que finalmente lo que consigue es que la bacteria sintetice proteínas anómalas y hay una desorganización de la membrana citoplasmática y eso hace que también afecte a la bacteria y posteriormente llegue a su muerte. Bueno, acá tenemos el sitio de acción de los aminoglucósidos, sería en la porción 30S, prácticamente, como les dije, verá, el ingreso es muy importante y vamos a ver que en eso se fundamenta también la forma de resistencia de las bacterias a este antibiótico. Entonces, lo primero que hace la bacteria es volverse impermeable ante un estrés antibiótico, porque las bacterias también se estresan cuando tienen una presión antibiótica y lo primero que hacen es tratar de aislarse del medio cerrando o minimizando el tamaño de sus porinas y eso hace de que tengan una impermeabilidad no solamente a los antimicrobianos sino que prácticamente a todo lo que les rodea. Por otro lado, también otro mecanismo de resistencia a aminoglucósidos es a través de la alteración en el sitio de acción
Estos dos primeros son cromosómicos, ¿verdad? Entonces lo que hacen es mutan genes que codifican proteínas ribosomales. Y en el caso de la resistencia plasmídica, que no es cromosómica, ¿verdad? Tenemos la producción de adeniltransferasas y la producción de acetiltransferasa por sobre todo. Bueno, ahora rápidamente vamos a hablar de macrólidos. Tenemos una lista bastante amplia de macrólidos. Entre ellos los más conocidos tenemos eritromicina, ¿verdad? Acitromicina. Y entonces acá vemos cuál es el sitio de acción, ¿verdad? También se unen sobre sobre el ribosoma, pero en este caso sobre la porción 50S. ¿Y qué es lo que hace? Inhibe la síntesis proteica también por bloqueo de la traslación del ARN por interferencia estérica. De vuelta, entonces, los mecanismos de resistencia va a ser, obviamente, a través de permitir o no el ingreso de este antimicrobiano para que pueda producir su acción. Y por sobre todo también se basa en las bombas de flujo. Por otro lado, la inactivación enzimática tiene que ver por sobre todo con la enzima lincosamina adenilasa y que podemos ver incluso con un antibiograma. Entonces tenemos en esta diapositiva los mecanismos de resistencia a macrólidos, lincosaminas y estreptograminas que se conocen con el nombre con las iniciales de MLS. Tenemos, por este lado tenemos los mecanismos y qué fenotipo vamos a observar en el antibiograma. Fíjense que en algunos casos este mecanismo es detectado únicamente haciendo una colocación de discos estratégica que le llamamos, ¿verdad? En el cual colocamos el disco de clindamicina al lado de eritromicina para detectar si está involucrado tal o cual mecanismo de resistencia. Bueno, quiero comentarles algunas resistencias que tenemos a nivel regional y por sobre todo a través de la vigilancia que les había mencionado al inicio. Fíjense los aislamientos reportados por nuestra red, en el cual también Guatemala está incluido. Y mediante esto podemos tener nuestras curvas de aislamiento y por sobre todo de sensibilidad. Estas son, si bien son del año 2013, nos demuestran cómo se va moviendo la resistencia de algunos microorganismos, en este caso Staphylococcus aureus, en el cual podemos hacer una separación de aquellos que son comunitarios de los hospitalarios y en realidad es bastante preocupante el porcentaje de resistencia que vemos a la meticilina en este microorganismo. Por otro lado también tenemos acá el gráfico de Klebsiella y cómo aumentó drásticamente, ¿verdad? Desde la aparición, recuerdan que aproximadamente en el 2001 fue que apareció el KPC, ¿verdad? Sin embargo, se tomó un tiempo hasta que ingresó a nuestro continente y a partir de ahí se disparó esta curva de resistencia a imipenem en este caso, ¿verdad? Como así también a la cefotaxima. Bueno, en cuanto a Streptococcus pneumoniae, que le van a hablar seguramente la doctora Corso posteriormente en su clase, tenemos también la resistencia a la penicilina y como así también a la cefotaxima, que son curvas muy diferentes. Y lo nuevo, eso es lo bueno, ¿verdad?, de trabajar en microbiología, que vamos a tener trabajo para rato todavía, porque en realidad en esta lucha, en esta carrera, estamos siendo fácilmente ganados por las bacterias que estamos viendo y observando mayores mecanismos de resistencia cada vez. Lo que últimamente hemos detectado, y como sabrán, ¿verdad?, es la resistencia a colistina, y lo preocupante es que esta colistina se detectó primeramente en la comunidad, o sea que es proveniente de la comunidad. En el año 2015 en China fue que se detectaron los primeros casos y a partir de ahí, fíjense, menos aún el tiempo para llegar hasta nuestro continente. En el año 2016, a inicio del 2016, Argentina lanza su primera alerta con respecto a la detección de esta resistencia emergente que es la MCR o Mobile Colistin Resistance en la Argentina. Mediante eso, ¿verdad? Se tuvo una alerta epidemiológica. A partir de ahí los diferentes países empezaron a tomar recaudos acerca de las formas de detectar, hasta que finalmente Colombia detecta los primeros casos de resistencia en colistina y posteriormente también en nuestro país tuvimos nuestro primer aislamiento en agosto del año 2016 y ya tenemos circulando en la comunidad, porque como les había dicho, esta cepa o este mecanismo de resistencia tiene la particularidad
de encontrarse en la comunidad y obviamente es más fácil ingresar a los hospitales posteriormente. Y un mecanismo de resistencia plasmídico, justamente de ahí la preocupación, porque pueden ser, y ya fueron transferidos de hecho a otros, sobre todo a otras especies dentro del género Enterobacteriaceae. Bueno, y esta es una reflexión final, en verdad que es un poco negativa esta reflexión, pero es la situación, ¿verdad? La percepción del problema de la resistencia es pobre, tanto en la comunidad como entre el personal de salud. Es por eso que estamos fallando en algo, por eso estamos en esta situación, pero estamos aún a tiempo de revertir esta situación. Y bueno, y tenemos que seguir trabajando juntos en forma multidisciplinaria como lo venimos haciendo desde hace un tiempo. Muchas gracias y si tienen preguntas, a las órdenes.